Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, agradeciéndole a Dios por vernos otra vez. Hoy vamos a hacer nuestra clase de geometría. Vamos a ver lo que son los triángulos, ¿sí? Aquí dice, se nota bien, pero vamos a colocarle triángulos. Hoy vamos a hacer un poquito más profundo la clase de triángulos, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades y algún concepto con respecto a lo que es triángulo. Entonces los objetivos principales son dos. Primero, definir qué es triángulo. Y segundo, vamos a aprender cómo se clasifica y algunas aplicaciones de esa clasificación. Entonces, clasificación de triángulos y aplicación en ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver todo lo que es concerniente a triángulo. Vamos primero con la definición. ¿Qué cosa es la definición de triángulo? Tri significa tres. ¿Correcto? Ángulo significa tres ángulos. Pero como el número de ángulos es igual al número de lados, entonces podemos decirlo de la siguiente manera. Es el polígono más pequeño que se puede formar a partir de tres lados. Entonces vamos a decir, es el polígono, definición, es el polígono que tiene tres lados y tres ángulos internos. ¿Correcto? Ahí está. Es un polígono que tiene tres lados y tres ángulos internos. Podríamos decir incluso que hasta es el más pequeño de todos los polígonos. No nos olvidemos que el polígono, ¿qué cosa es? Una línea poligonal cerrada. El más pequeño que se puede formar es el triángulo. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en ese triángulo? Muy bien. Aquí tenemos el dibujo de un triángulo y lo primero que conseguimos aquí son los lados. ¿Correcto? Tenemos los lados. Aquí vamos a colocarles unas letras y con esto tendríamos los lados. A ver, el primer lado que se consigue es AB. Estos son los lados. AB. El otro lado sería BC. Ahí está, BC. Y el tercer lado sería AC. ¿Correcto? Ahí está, tres lados. Tenemos tres vértices. Ahí están los vértices. Cada puntito que está aquí, que es la intersección de dos lados, se le conoce con el nombre de vértices. Entonces, en este caso, el segundo elemento sería los vértices. ¿Cuáles serían los vértices entonces, chicos? A, B y C. Entonces tenemos vértice A, vértice B y vértice C. Tenemos ángulos internos. Ahí está, mírenlo. Aquí tenemos un ángulo interno, otro ángulo interno, ángulo interno. Entonces tenemos ángulos internos. Perfecto. ¿Cuáles serían esos ángulos internos? A ver, sería ángulo A, correcto, ángulo B y el ángulo C. Perfecto. Profe, ¿tiene diagonales? No, no tiene diagonal. Esta es la figura que no tiene diagonales. ¿Qué más podemos tener? Ángulos externos. Ángulos externos. Muy bien. Profe, ¿cuáles son esos ángulos externos? Los que están por fuera, pues no. Y yo le he dicho muchas veces que los ángulos externos resultan ¿de qué? De la prolongación de un lado. Correcto. Entonces, si yo prolongo aquí, presten atención, voy a prolongar este lado. Aquí me sale un ángulo interno, vamos a llamarle alfa. Si yo prolongo por aquí, aquí me sale otro ángulo externo, vamos a llamarle beta. Y si prolongo por aquí, me sale otro ángulo externo llamado tita. Entonces me está produciendo ¿cuánto? Tres ángulos externos. ¿Cuáles serían entonces? El ángulo alfa, correcto, el ángulo beta, perfecto, que lo tenemos aquí arriba, y el ángulo tita que está en la parte que está aquí abajo. Profe, ¿qué otros más elementos se puede conseguir? Se puede conseguir el perímetro. El perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro, joven? Es la suma de todos los lados. Suma de lados. Suma de lados. Perfecto. Entonces, el perímetro que se representa con la letra P, ¿cuál sería la suma de sus lados? AB, ahí está, más BC, ahí está el otro lado, y por último sería el lado AC. Ahí tenemos nosotros el perímetro, suma de lados. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican de dos formas. Primero, se clasifican por sus lados
¿sí? Vamos a estar pendientes de cómo son sus lados. Y segundo, se clasifica mediante sus ángulos internos. Vamos con lo primero. Vamos a la clasificación por sus lados. Muy bien, vamos a darnos cuenta. Primero tenemos el escaleno. Un triángulo escaleno se caracteriza porque sus tres lados son de medidas diferentes. Vamos a dibujar un triángulo escaleno. Así, uno por aquí y aquí tenemos un triángulo escaleno. ¿Por qué hemos dicho que se caracteriza? Porque sus tres lados son de diferente medida. Entonces vamos a colocarle aquí A, B, C. Vamos a remarcarlo un poquitito más. Ahí está, vamos a remarcarlo. Ahí tenemos A, B, C. Entonces se caracteriza porque sus tres lados son diferentes. El lado AB totalmente diferente al lado BC y totalmente diferente al lado AC. Cuando yo digo totalmente diferente, estoy diciendo de acuerdo a sus medidas. Vamos a suponer 4, 5, 6, totalmente diferentes. El segundo es un triángulo isósceles. ¿Por qué se caracteriza un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Correcto, vamos a dibujar un triángulo isósceles. Ahí tenemos un triángulo isósceles. Ahí está. ¿Por qué se caracteriza? Hemos dicho, porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces decimos, este lado AB, este que están viendo aquí, es igual al lado BC. Entonces tenemos AB es igual al lado BC. Asimismo, los ángulos internos también son iguales. ¿Dónde cae, jóvenes, esos lados iguales? ¿Perfecto? Pero no nos olvidemos eso, ¿eh? Estamos hablando, cuando yo digo lados iguales, estamos hablando con respecto a sus medidas. Y por último tenemos el triángulo equilátero, que también ustedes ya lo conocen. ¿Por qué se caracteriza un triángulo equilátero? Porque la medida de sus tres lados son iguales. Y aparte de tener sus tres lados iguales, sus tres ángulos internos también son iguales. ¿Cuánto vale cada uno? 60. Vamos a dibujarlo por aquí para que nos ilustremos. Ahí está. Tenemos ahí nuestro triángulo equilátero. Muy bien, presten atención. A, B y C. Se caracteriza entonces, ¿por qué? Porque sus tres lados son iguales. Entonces, ¿qué decimos aquí? El lado AB, la medida del lado AB es igual a la medida del lado BC, es igual a la medida del lado AC. Perfecto. Entonces vamos a colocar de esta manera diciendo que son iguales. Pero asimismo, ¿por qué se caracteriza? Porque sus tres ángulos interiores también son iguales. ¿Cuánto vale cada uno? 60 grados, ¿correcto? Entonces aquí decimos 60 grados, 60 grados y 60 grados. Por eso se caracteriza. Vamos a recapitular antes que hagamos el intermedio. ¿Qué cosa es un triángulo? Es un polígono que tiene tres lados y tres ángulos internos. Perfecto. ¿Cuáles son sus elementos? Los lados, los vértices, los ángulos internos, los ángulos externos y el perímetro. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo por sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Si estamos haciendo de acuerdo a sus lados, tenemos escaleno, isósceles, equilátero. ¿Qué es el escaleno? El que tiene sus tres lados de medida diferentes. ¿Cuál es el isósceles? El que tiene dos lados iguales. ¿Y cuál es el equilátero? El que tiene la medida de sus tres lados completamente iguales. Copia. Bien. Ahora vamos con la segunda parte de la clasificación. ¿Cómo se clasifican ahora de acuerdo a sus ángulos? Con respecto a ¿qué? Sus ángulos internos, ¿sabes? No externos, solamente con sus ángulos internos. El primero, jóvenes, es el acutángulo. ¿Por qué se caracteriza un triángulo acutángulo? Porque este triángulo, todos sus ángulos internos son de diferente medida. Pero aparte de tener diferente medida, tiene medidas menores de 90 grados. Es decir, está entre 0 y 90 grados. Entonces vamos a colocarlo así. Vamos a hacer un triángulo cualquiera. Ahí está nuestro triángulo. ¿Sí? Ahí está. ¿Y por qué se caracteriza? Porque sus tres ángulos interiores son de diferentes medidas. Aparte de tener diferentes medidas, que también son ángulos que tienen menores de 90 grados. Es decir, está entre 0 y 90 grados. Entonces colocamos aquí alfa, beta y tita, que son los ángulos interiores. ¿Por qué se caracteriza? Porque los tres son menores que ¿cuánto? Que 90 grados. Entonces decimos alfa, beta y tita, todos esos ángulos, aquí está, son menores de ¿cuánto? De 90 grados, pero mayores que 0 grados. ¿Ok?
Por eso se les conoce como triángulo acutángulo. Siguiente, triángulo rectángulo, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Ahí está, vamos a dibujar un triángulo rectángulo, prestando atención. ¿Por qué se caracteriza un triángulo rectángulo? Fácil, profe. Se caracteriza porque uno de sus ángulos vale ¿cuánto? 90 grados. Por eso que se caracteriza. Entonces vamos a sacar aquí una flechita y vamos a decir que aquí vale ¿cuánto? 90 grados. Por eso que se caracteriza este triángulo rectángulo. Y en último tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Por qué se caracteriza, profe, el triángulo obtusángulo? Por la sencilla razón de que tiene un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180 grados. Ahí está, vamos a dibujar. Miren la forma que él tiene, ¿ah? Ya ustedes lo conocen. Ahí está, muy bien. Y vamos a trazar el último lado, ¿ves? Ahí está. Si se dan cuenta, jóvenes, aquí tiene un ángulo que es más de 90, porque 90 era hasta aquí nada más, miren. ¿Ve? Esto hubiese sido 90, pero aquí me doy cuenta que sigue un poquito más. Entonces es un ángulo que tiene más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces decimos, este ángulo que está aquí, que le vamos a llamar alfa, aquí está su notación, vamos a decir, alfa es mayor que 90 grados, pero menor que ¿cuánto? Que 180 grados. Ojo, tanto este triángulo rectángulo como este triángulo obtusángulo, solamente uno, solamente un ángulo es diferente. Aquí, por ejemplo, uno solo vale 90 grados. Yo no puedo decir, profe, este también vale 90, o este también vale... No, no, no. Estamos hablando de uno solo. Lo mismo decimos aquí. En el obtusángulo, un solamente ángulo vale más de entre 90 y 180 grados. Por último, vamos a hacer algunas propiedades, ¿sí? Propiedades que se van a ver del triángulo. Copiando hasta ahí, por favor. Muy bien. Entonces ya vimos que por sus ángulos son acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿sí? No nos olvidemos cada una de sus propiedades. Ahora sí vamos a ver algunas propiedades que vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios un poco más adelante, ¿correcto? Vamos con la primera propiedad, importante, sumamente importante, que ustedes ya la han visto y simplemente es cuestión de acordarse. A ver, dice así. Los tres ángulos interiores de todo triángulo, vamos a llamarle alfa, beta y tita, ¿correcto? Los tres ángulos interiores de todo triángulo, la suma, ¿cuánto vale? 180 grados. Perfecto. Entonces, primera propiedad, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita suman ¿cuánto? 180 grados. Propiedad fundamental que resuelve, mire, la mayoría de los ejercicios. ¿Correcto? Entonces, la suma de los tres ángulos internos en un triángulo, ¿cuánto vale? 180. Muy bien. Vamos con la segunda propiedad, importante. Tengo un ángulo exterior, ¿no? Ustedes ya saben que el ángulo exterior siempre sale de la prolongación de uno de los lados. Y tengo los ángulos interiores, este que está aquí y este que está aquí. No este, el que está pegado con el ángulo exterior no me importa. Me interesan solamente los otros dos interiores que no tocan con él. ¿Qué dice la propiedad? Que siempre ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos interiores que no tocan con él. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Este ángulo X es igual a la suma de estos dos interiores que no tocan con él. Ojo, el exterior suma de ángulos interiores que no tocan con él. Y el número 3 es importante también. Miren aquí. Un ángulo exterior, vamos a llamarle X. Un ángulo exterior Y, un ángulo exterior Z. Tenemos tres ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad? La suma de los tres ángulos exteriores siempre suma 180, no, 360 grados. Entonces decimos, el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z exteriores suman ¿cuánto? 360 grados. Ojo, importante, sepa diferenciar. Cuando son interiores, la suma vale 180. Cuando son exteriores, su suma vale ¿cuánto? 360. Y por último, jóvenes, vamos a ver aquí lo que se llama desigualdad triangular. Desigualdad triangular ya con respecto a los lados. Vamos a colocarle aquí lado A, lado B y lado C. Miren lo que dice la desigualdad triangular.
que cualquier lado, sea este o este, vamos a agarrar el B, siempre debe ser mayor que ¿quién? Que la diferencia de los otros dos, ahí está, y menor que la suma de los otros dos. Eso se dice la desigualdad triangular. Profe, ¿qué cosa significa? Que si yo hubiese agarrado A, bueno, si usted agarra A, siempre es mayor que ¿quién? Que la diferencia de B y C, pero menor que la suma de ¿quién? De B y C. Profe, si agarro C, va a ser mayor que la diferencia de A y B, pero menor que la suma de A y B. Siempre es con relación al otro lado, ¿correcto? A los otros lados. Muy bien, vamos a copiar hasta aquí y luego nos vamos a preparar para resolver algunos ejercicios con respecto a estas propiedades. Ojo, propiedad de la suma de ángulos internos, propiedad del ángulo externo, propiedad de los ángulos exteriores y propiedad de la desigualdad triangular. Copien y empezamos con unos ejercicios prácticos que después los vamos a resolver un poquito más en el Zoom. Copien, bien, chicos, para concluir vamos a resolver 4 ejercicios que nos va a ayudar para resolver los ejercicios de la tarea. Ojo, solamente vamos a aplicar todas las propiedades que acabamos de ver, ¿sí? La de suma de ángulos interiores, la de suma de ángulos exteriores, la del ángulo exterior y la de desigualdad triangular. Con eso es suficiente por ahora para resolver algunos problemas. Más adelante, mientras vayamos viendo todavía triángulos, porque todavía nos faltan algunas otras clases, vamos a ir profundizando. Vamos con el primer ejercicio. A ver, dice hallar el valor de θ en este triángulo. Si me están diciendo lo siguiente, miren, este ángulo que está aquí a la izquierda vale 5θ, el ángulo que está arriba tiene una cajita y el ángulo que está aquí a la derecha tiene 3θ más 10. Lo primero que tengo que darme cuenta, ¿qué es lo que me están dando en el ejercicio? Me estoy dando cuenta, profesor, que me están dando ángulos internos. Si me están dando ángulos internos, inmediatamente pienso en la primera propiedad, que la suma de los ángulos internos vale ¿cuánto? 180 grados. Esa es la que vamos a aplicar. A ver. Suma de ángulos internos es igual a 180. Perfecto. Grado. ¿Correcto? Vamos a colocar cada uno de ellos. El primero es 5θ. 5θ más el de arriba es una cajita, pero ya sabemos que la cajita vale 90 grados. Más 3θ más 10. Están los tres. Más 10 grados. Eso suma ¿cuánto? 180 grados. Vamos a sumarlos. Ahí está. Suma 180 grados. Ahora vamos a hacer el despeje. A ver, prestando atención con el despeje. 5θ más 3θ son 8θ. Ahí está. Este 90 que ustedes están viendo aquí con los 10 suma 100. Lo pasamos al otro lado a restar. 180 le resto 100, me va a quedar 80 grados. Como yo quiero el valor de θ, lo único que tengo que hacer, ¿qué cosa es? El 8 pasarlo a dividir. 80 entre 8, ¿cuánto me queda? 10 grados. Y hemos resuelto el primer ejercicio. ¿Qué hemos utilizado? Que la suma de ángulos internos en todo triángulo vale ¿cuánto? 180. Vamos con el segundo. Miren lo que me dice en el segundo. Hallar el valor de la x. Me están dando que aquí vale 5x y aquí vale 2x. Nada más. Profe, ¿puedo aplicar suma de ángulos internos igual a 180? Claro, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que no tengo cuánto vale este ángulo que está aquí. ¿Correcto? Pero sí me doy cuenta de algo. Mírenme. Este lado es igual a este lado. Esto me indica que son iguales. Si son iguales, significa que estamos hablando de un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles se sabe que dos lados iguales también tienen dos ángulos iguales. ¿Dónde son esos ángulos iguales? Donde caen esos lados. Mírenme, este lado cae aquí, vale 2x. Este lado cae aquí, entonces este también debe valer 2x. Ahí está, ¿ve? Esa es la particularidad de los ángulos en un triángulo isósceles. Ahora sí, ya tengo mis tres ángulos, puedo aplicar la misma propiedad. Suma de ángulos internos. A ver, colocamos. Suma de ángulos internos es igual a 180. Perfecto. Vamos a colocar, a ver, la suma sería 2x más 5x más 2x. ¿Podemos sumarlo de una vez? 5 más 2, 7 más 2, 9x es igual a 180. Como yo quiero el valor de la x, simplemente lo que tengo que hacer es 9 pasarlo a dividir. 180 entre 9 me quedaría 20 grados. Y tenemos, jóvenes,
la respuesta del ejercicio. ¿Qué hemos aplicado aquí? El criterio del triángulo isósceles y también la suma de ángulos internos. Vamos con el tercero. Miren el tercero. Me pide que calcule el valor de M. Me pide que calcule el valor de M. M es un ángulo exterior. Uy, está fácil, profe. El ángulo exterior, miren, ponemos aquí, por ángulo exterior. ¿Qué se sabe por ángulo exterior? Profe, se sabe que 2M, ese ángulo exterior, tiene que ser igual a la suma de los dos no interiores. Perfecto. Sería 6 más 3, 9 tita. Pero aquí tengo un problema. No sé cuánto vale tita. Correcto. Dice aquí 2M, esa suma. Eso está bien. Eso está perfecto porque esa es la propiedad que vimos hace un rato de lo que eran ángulos externos. Pero aquí hay una particularidad. Miren. Nos han dicho que este lado es igual a este lado. Se parece mucho este ejercicio. Entonces puedo aplicar mi propiedad. Miren, este lado cae 3 tita. Este lado también debe ser, ¿cuánto aquí? 3 tita, porque se trata de un triángulo isósceles. Entonces, miren lo que voy a hacer. Paso número 1, voy a aplicar la suma de ángulos internos. Vamos a sumar, a ver. 6 más 3, 9 más 3, 12 tita. 12 tita es igual a la suma de los ángulos internos, que vale ¿cuánto? 180 grados. Como yo quiero el valor de tita, este 12 va a pasar a dividir, va a quedar 180 entre 12 y me va a quedar ¿cuánto? 15 grados. Ahí está. ¿Qué voy a hacer con ese 15 grados? Lo voy a colocar aquí, mírenme. 2M es igual a 9 multiplicado por 15. Ahí está. 12M va a ser igual a 9 por 15, son 9 por 5 es 135. Ajá, 135. 9 por 5, 45. 9 por 4, sí. Como yo quiero el valor de M, el 2 va a ir a dividir. Y si va a dividir, me va a quedar 67,5 grados. Profe, me dio decimal. ¿Cuál es el problema? Que te quede decimal. Vamos con el último. Miren lo que me dice el último. Halla el máximo valor de este lado. Correcto. En ese caso vamos a aplicar desigualdad triangular. A ver, aplicando, vamos a colocar aquí desigualdad triangular. Muy bien, vamos a aplicar la desigualdad triangular, chicos. ¿Cómo sería? A ver, este lado A debe ser mayor y menor. ¿Mayor que quién? Fácil, profe. Mayor que la diferencia. 9, le quito 7, 2. Pero menor que la suma. 9 más 7, 16. Como me piden el máximo, pregunto, jóvenes, ¿cuál es el máximo valor que puede llegar a tener? Fácil, profe. El máximo valor que puede llegar a tener es 15. Porque me dice bien claro que tiene que ser menor que 16. Y si yo hubiese pedido el menor, ¿cuál sería? 3, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor que 2. Y así se resuelven estos ejercicios. Ustedes admiten, chicos, hemos resuelto los 4 ejercicios aplicando todo lo que es las propiedades y los criterios de los ángulos. Nos vemos en el Zoom, copien todo eso en el cuaderno y nos vemos ahora. Chao.